Ya. Ya, entonces vamos a ver, vamos a entrar a enfermedades de la reproducción y una de las más importantes es brucelosis. Si ustedes saben, el programa de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis ya se ha iniciado, ¿no? Pero en el programa hemos estado revisando en los anteriores semestres, hay algunas deficiencias, ¿no? Ya vamos a hacerles notar. Entonces, brucelosis es una enfermedad bacteriana que fue descubierta en 1887. Se le llamó Micrococcus melitensis, ¿no? Se la detectó primero en cabras y en humanos en la isla de Malta, en Italia, ¿no? Y se comenzaron a ver síntomas en los soldados acantonados en esa isla. En 1897 se aisló de bovinos una bacteria que se llamó Bacillus abortus. Utira, ¿no? Un famoso investigador, inclusive tiene un libro, Utira Mare, en 1909 aisló una bacteria de fetos de cerdas, ¿no? Y lo confirmó el Traum en 1914. Siguieron las investigaciones en el 18, haya semejanza entre todas estas bacterias encontradas por diferentes investigadores. Entonces, brucelosis es una enfermedad episótica, o sea que permanece, una vez que entra a un lugar, permanece, eso se llama episotia, que permanece en el lugar y causa trastornos inflamatorios y septicemia. Debemos entender qué es septicemia. ¿Qué quiere decir septicemia? Ahora voy a llamar así al azar. El que no está... Septicemia es cuando hay, ya, doctor, contaminada la sangre. ¿Qué quiere decir? Tarachi y Yesenia, ¿está? Tarachi y Yesenia. Sí, doctor, presente. ¿Qué quiere decir enfermedad septicémica? ¿Sabe? No recuerdo, doctor. Ya. Yucra Juan. Yucra Juan. Yucra Juan, ¿está? Ya lo pillé desprevenido, se escapó, ¿eh? Yucra Juan. Está prófugo. ¿Ahora, doctor? ¿Está o no está? Yucra Sí, doctor, Juan. estoy. ¿Ah? ¿Se me escucha ahora? Ya, ahora sí. ¿Qué quiere decir enfermedad septicémica? ¿Qué quiere decir una enfermedad septicémica? A ver. Hola, hola. Es cuando la enfermedad ya ha llegado a la sangre, cuando es bacteriana. Algo. Ah, Flores Dora. Flores Dora. Presente, doctor. ¿Qué quiere decir una enfermedad septicémica? Es una enfermedad bacteriana Ya. en el ganado bovino. Ya, o en cualquier especie, igual. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más es? ¿Puedo completar? Un ratito, no, yo los voy a llamar por lista y ya voy a ver cuántos no pueden, ya los que pueden me confirman, ¿ya? Severich María. Severich María. Presente, doctor. Ya, ¿qué Son quiere decir? bacterias. ¿Es la presencia así de bacterias en la sangre? Ya, ¿qué más? Que ocurre por infecciones. Claro que es una infección. ¿Y qué más? ¿Qué más puede ser? Solo eso. Supepis Erwin. Supepis Erwin, ¿está? Sí, doctor, acá estoy. ¿Qué quiere decir septicémica? Ya, creo que ustedes ya era mi alumno el anterior semestre. Suena conocido su apellido. Se ha quedado 3 veces. ¿Qué quiere decir
septicémica, enfermedad septicémica. ¿Nada? A ver. Vamos a ver a otro. Inochea, no está Inochea. A ver, mi pariente, Guzmán Tatiana. Guzmán Tatiana, ¿está? Guzmán Tatiana, segunda llamada. Guzmán Tatiana, tercer llamada. Si no está, estaba presente, ahora le pongo pausa. Presente, doctor. Atiendan, señorita. Es Atiendan. que mi internet está inestable, doctor. Ya, su micrófono arregle. ¿Qué quiere decir una enfermedad septicémica? Trato. ¿Qué quiere decir septicémica? Es una enfermedad grave y generalizada de todo el organismo debido a una existencia en un foco Ya, más o menos la idea. Una enfermedad infeccioso septicémica en el es interior del cuerpo. Ya. Es una enfermedad septicémica para todos. A veces estamos utilizando un término y no conocen. No se queden con las dudas. Si tienen vergüenza preguntar al profesor, pues entra a internet, enfermedad septicémica. ¿Qué dice? Ahí está. Es la ventaja para ustedes. Septicémica es una enfermedad que se difunde a través de la sangre a todo el organismo. También se les llama infecciones generalizadas, ¿no? Y hay muchas de esas enfermedades que se difunden a través de la sangre a todo el organismo. ¿Ya? Ya. Entonces es una enfermedad infecciosa episódica que causa trastornos inflamatorios, es septicémica y causa lesiones degenerativas en los órganos reproductores. Es de un curso crónico y afecta a varias especies y es zoonosis. ¿Qué es zoonosis? ¿Qué es una enfermedad zoonótica? De animales que contagian a humanos. Ya, Zoonótica. ya. Entonces, son enfermedades que afectan o que se transmiten de los animales al hombre. Vamos a ir viendo varias de Por estas. ejemplo, el mal de rabia. Claro, está rabia, brucelosis, leptospirosis, hay varias enfermedades. Brucelosis. Sí, brucelosis, por supuesto. Está distribuida en todo el mundo. Algunos países lo han erradicado. A ver, apaguen sus micrófonos, jóvenes. Interrumpen la clase. Algunos países han erradicado. Estados Unidos, Cuba, Panamá, Chile, Dinamarca y Francia. Aunque no siempre es verdad. Cuando yo trabajé en el proyecto de mejoramiento genético, el gobierno de Japón o los del proyecto de JICA, los japoneses, importaron 5 reproductores de Estados Unidos, de toros, toretes, ¿no? Casi terneros, de muy buena genética. Los tuvimos en cuarentena ahí en el proyecto. Cuando llegaron a la edad de 2 años, uno de ellos comenzó a mostrar fiebre. Le sacamos sangre, era procedencia de Estados Unidos. Llegaron en avión. Le sacamos sangre y dieron resultados positivos a brucelosis, ¿no? Entonces los japoneses, junto con nosotros los bolivianos, lo llevamos al toro directamente hasta el matadero. Y allá vimos que lo sacrificaron, ¿no? Porque era de muy buena línea genética. Y nosotros decíamos al transportista, llévelo al matadero, de repente lo llevaba a otro lado, ¿no? Y ese animal no servía como reproductor. ¿Ya? Entonces, no siempre, escúchenme, por experiencia yo les digo, no siempre en los países adelantados han erradicado todas las enfermedades. No, tienen problemas, ¿no? Y no debemos confiar 100% lo que nos dicen los exportadores de esos países, ¿no? Yo le estoy diciendo un ejemplo de Estados Unidos que nos vino un toro con brucelosis, un ternero. Y también cuando nosotros importamos, más adelante vamos a ver rinitis atrófica.
cuando se importaron cerdos de Estados Unidos, vinieron con esa enfermedad, ¿no? Entonces, no lo debemos tomar como que siempre estos países tienen todo controlado. Hay algunos problemas con los cuales conviven ellos, ¿no? Ya. En cuanto a la etiología, esa es la clasificación. Pertenecen a la familia Brucellae, al género Brucella, y tenemos varias especies, ¿no? La Brucella melitensis tiene 3 biotipos, la Brucella abortus tiene 8 biotipos, la Brucella suis tiene 5 biotipos, la Brucella canis un biotipo, la Brucella ovis un tipo, la Neotomae, que es de los ratones, un biotipo, ¿no? También hay brucelosis, creo que en los delfines, ¿no? Que son mamíferos también, marinos, ¿no? Ya. En nuestro medio, en el proyecto de mejoramiento genético, cuando trabajábamos, se aislaron el biotipo 1 de bovino. Después, ningún otro laboratorio había aislado Brucella. Y en Provet Sur se aisló Brucella canis con este biotipo 1. ¿No? Entonces, eso es lo importante. Aquellos laboratorios que llegan a aislar microorganismos, identificar, tienen un nivel alto de calidad, ¿no? Aunque lamentablemente ahorita el Provesur no está funcionando, ¿no? Ya. Bueno, ahí está. Más o menos hay en cuanto a la etiología, hay una preferencia por el huésped, ¿no? Vamos a hablar de lo más importante, ¿no? La Brucella abortus afecta principalmente a bovinos. La Brucella melitensis afecta a ovinos y caprinos. La Brucella suis a caninos. La Brucella canis a caninos, ¿no? Pero alguna vez puede haber infecciones cruzadas y también cualquiera de estas puede afectar al hombre, ¿no? Las características morfológicas son cocobacilos de 0,4 a 0,8 micras de largo por 0,4 a 0,6 micras de ancho. Son bacterias gram negativas. ¿Qué color se colorean cuando son gram negativas? Ustedes han llevado bacteriología. ¿Pueden hacerme recuerdo? Gareca shakib. Gareca shakib, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué color son cuando decimos gram negativos? Rojo, azul, Morado, No, doctor. no. rojizo. Rosa. Bueno, si no es morado, va a ser rojo. Son Azul de rojas. metileno. Son rojas. ¿Ya? Se Gram tiñe negativos son Color rojas, dice, color es rojo, doctor. tiñe color rojo, doctor. y gram positivas son de color violeta, ¿no? Ya. Esas son las dimensiones, son bacilos de 0,4 a 0,8 micras de largo por 0,4 a 0,6 micras de ancho. Son gram negativos, son inmóviles, no tienen esporas, no tienen cápsula, ¿no? Todos los microorganismos tratan de tener alguna forma de resistencia, pero aparentemente estas bacterias no tienen cápsula, no forman esporas, que son formas de resistencia del microorganismo frente al medio exterior. Pero vamos a ver cómo se protegen estas bacterias. Muy parecido a los virus. Vamos a ver. Son microaerófilas, ¿no? Tanto la Brucella ovis y la Brucella abortus, o sea que necesitan pequeñas cantidades de anhídrido carbónico, CO2, para crecer. Crecen a 37 grados a un pH entre 6.4 a 7, ligeramente ácido. Crecen en agar papa. Cuando estaban trabajando bien el proyecto Provetsur, tenían ahí una cocina donde preparaban el agar papa para los antígenos de Brucella, ¿no? Hacer multiplicar la Brucella cepa 119, ¿no? Que es para el antígeno.
o agar triptosa. El desarrollo se produce entre 72 a 96 horas. Esta es una característica que les da la resistencia. Son bacterias intracelulares, ¿no? O sea que necesitan introducirse dentro de la célula para protegerse, ¿no? Por eso son bacterias relativamente resistentes, ¿no? Si no tienen cápsulas, no tienen esporas, pero se introducen dentro de las células, al igual que el virus, ¿no? El coronavirus, para sobrevivir y para multiplicarse, se introduce dentro de las células. Claro, al medio ambiente puede estar, pero no dura mucho tiempo. Igual estas bacterias, al medio ambiente, a los rayos del sol, mueren en pocos días, en poco tiempo. Los desinfectantes comunes los matan. ¿Cuáles son? Los amonios cuaternarios, el formol, no son sensibles. El hipoclorito de sodio, la lavandina también. La ultrapasteurización los destruye, o sea, la pasteurización que se hace normalmente, ¿no? En la leche y derivados que no son pasteurizados pueden vivir hasta 6 meses. Pueden ser, no es vivir, sino que se mantienen viables. No se multiplican en eso, pero se mantienen viables durante 6 meses. En el polvo y el suelo pueden vivir 10 semanas dependiendo que haya humedad, ¿no? Si es una época seca, los rayos del sol pueden destruirlo. En el agua, de 10 a 70 días permanecen viables. En las heces, 20 días. En los exudados uterinos, hasta 200 días, y estos permanecen, por supuesto, en refrigeración. En el estiércol líquido, ¿cuál es el estiércol líquido? Cuando se lavan los corrales, no sé si ustedes han ido al Prado, ¿no? Se lavan los corrales y con agua, y esa agua que sale es mezclada con heces y orina. Y en muchos casos ese estiércol sirve para abonar los potreros, o en otras ocasiones los ponen en un tanque para que se fermente y justamente puedan morir estas bacterias. El estiércol líquido puede vivir 2,5 años a 0 grados, ¿no? Baja temperatura. Bajo tierra y en henos y silos 4 a 5 meses. Bajo exposición a rayos solares 3 semanas. O sea, es relativamente resistente a las condiciones ambientales. Pero hay que entender que aquí no se multiplican, sino que están vivas simplemente las bacterias. Donde se van a multiplicar es en el organismo del animal. Bueno, hay varios sinónimos que tiene esta enfermedad: meritococosia, fiebre ondulante, fiebre de Malta. Fiebre de Malta porque justamente en esta isla se descubrió por primera vez en cabra. O fiebre del Mediterráneo, aborto contagioso, aborto infeccioso, aborto epizootico. Enfermedad de Banks porque fue uno de los investigadores de esta enfermedad. En carneros se llama epidemitis de los carneros, orquitis brucelósica en los cerdos, mal de la cruz o fístula de la cruz en caballos, porque justamente es ese signo clínico que se ve en caballos, ¿no? Pero en general se dice brucelosis. En cuanto a la patogenia, ¿cómo ingresa el microorganismo al organismo animal y qué es lo que produce? Esa es la patogenia. ¿Qué alteraciones produce dentro del organismo? Entonces las brucelas pueden ingresar por la piel intacta. Escuchen bien esto, es importante. Por la piel intacta, por las mucosas y heridas, ¿no? Aunque en la piel es una primera barrera de defensa, ¿no? Si vencen estas defensas, estas zonas, pueden pasar a la circulación. Pero aún todavía antes de que pasen a la circulación, los leucocitos, ¿no? Como los neutrófilos y los macrófagos, pueden destruirlas, ¿no? Y esa es una segunda barrera que tenemos, ¿sí? Pero a veces pueden romper las bacterias estas defensas y pasan a la sangre y van hasta ganglios linfáticos.
De ahí pueden pasar al hígado, otras vísceras, vaso, riñones, ¿no? Y pueden presentar abscesos. Y estos abscesos pueden aislarse y es una tercera barrera. ¿No? Si se vence esta barrera, esta tercera barrera, pasan a la circulación, se generaliza, puede, si está la hembra en gestación, puede llegar al feto, a los líquidos fetales, ¿no? Y ahí se estimula la multiplicación de la bacteria por la presencia de una proteína que se produce durante la gestación, que es el eritritol. Entonces de ahí pasa, por supuesto, al feto, a la ubre, a los testículos y otras glándulas, ¿no? Y de ahí puede pasar a otro huésped, ¿no? O sea, la vaca aborta y con las secreciones de la placentaria, el líquido de la placenta, y inclusive a través de la leche puede pasar a otros animales, ¿no? Entonces, esa es la patogenia de la brucelosis. Y por supuesto que el hombre también puede enfermarse, ¿no? Cuando entra en contacto con estas secreciones. En cuanto a la epidemiología, entonces en la epidemiología, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Les vuelvo a recordar. El agente, el medio ambiente y el huésped. Esa es la triada epidemiológica. Entonces, en cuanto a la especie, aquí estamos hablando de los huéspedes, se afectan todas las especies, inclusive el hombre, y es una zoonosis. ¿Cuál es la vía de transmisión? Principalmente la oral, ¿no? Es la más común. A veces por el consumo de alimentos, pero vamos a ver cómo ocurre eso también, ¿no? La segunda vía es la respiratoria y la tercera vía es la percutánea o a través de la inseminación artificial. El periodo de incubación es muy variable, depende de la edad del feto, ¿no? A mayor edad es más susceptible, cerca a los 7 meses de gestación. En cuanto a la edad del animal, son susceptibles los animales en la etapa de pubertad, o sea, antes de los 2 años, antecitos que entren a la etapa de reproducción, es muy probable que los animales presenten ya la enfermedad o se desarrolle la enfermedad, ¿no? Bueno, la susceptibilidad del animal, si son animales inmunodeprimidos, por supuesto que hay más posibilidades de contraer la enfermedad, ¿no? El periodo de incubación puede ser de 15 días a 3 años, es muy largo, ¿no? También depende de la vía de infección, ¿no? Para que se produzca la enfermedad. Entonces, la oral es la más común. La especie de la bacteria. Para bovinos, por ejemplo, la Brucella abortus es la más patógena. En caprino, la Brucella ovis, ¿no? O la melitensis. Y la cantidad de bacterias que entran al mismo tiempo al organismo animal. Por ejemplo, ¿por qué en los pastos es menos probable que se infecte? Porque en los pastos las secreciones van diseminándose, pero no están diseminadas en el pasto, no están en un solo lugar. Entonces la probabilidad es menor, ¿no? Ya les voy a indicar en qué momento se concentra la mayor cantidad de bacterias. Como en toda enfermedad, entonces depende, para que se produzca la enfermedad, de la susceptibilidad del huésped, ¿no? La defensa que tenga el huésped, de la patogenicidad de la bacteria o de la brucela, y ¿qué más? Y de la cantidad de microorganismos o de bacterias que La carga viral. entran al mismo tiempo al organismo animal. De esas 3 cosas depende para que se produzca cualquier infección, no solamente esta, ¿no? Y eso puede ser pregunta de examen. Hay los vectores
biológicos, animales salvajes, aves de rapiña que pueden estar trasladando de alguna manera también las secreciones en las patas, ¿no es cierto? Y volar y llevar a otros lugares. Los artrópodos, las moscas, tal vez no se conoce muy bien, pero se les atribuye algún papel, ¿no? Pueden infectar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay restos de sangre en las membranas fetales cuando abortan las vacas, ahí están las moscas, y después esas moscas pueden ir y posarse sobre animales sanos, ¿no? O picar animales sanos, ahí también pueden infectar a los animales. Los mecánicos tienen poca importancia, ¿sí? Pero los animales y el mismo hombre puede infectarse. Vamos a ver cómo. La mortalidad en animales adultos es prácticamente cero, pero sí en animales, eso no está aquí, pero sí los animales jóvenes, recién nacidos, que provienen de vacas que tienen brucelosis, nacen infectados y son terneros débiles, ¿no? Que van a morir, tal vez no propiamente por brucelosis, sino por otras causas, ¿no? Porque ese animal está susceptible a cualquier otra infección, ¿no? La capacidad de contagio es 10 a 15%, aunque puede ser un poco mayor, ¿no? La morbilidad. Y en la susceptibilidad, los terneros hasta de 6 meses son, cuando provienen de vacas brucélicas, si no enfermaron antes, si no murieron antes, son más o menos resistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre les pasa anticuerpos también, ¿no? Pero cuando es mucha la cantidad de bacterias en el momento del parto, igual pueden enfermar. Hay otra cosa que debemos entender: cuando la enfermedad ingresa a atos libres, la difusión es rápida, ¿no? En 2 a 3 años, y produce grandes pérdidas. Después va disminuyendo la cantidad de abortos, pero puede haber una segunda oleada, una tercera oleada, ¿no? Lo que está ocurriendo exactamente ahora con el coronavirus, ¿no? La primera vez que entró el virus fue muy agresivo, murieron muchas personas, se contagiaron muchas personas, enfermaron, ¿no? Pero en la segunda oleada ya es menos, la tercera menos, ¿no? Aunque en estas enfermedades bacterianas prácticamente no llega a desaparecer la enfermedad. En los virus sí, los virus son mucho más mutantes, especialmente los ARN, son mucho más mutantes y llegan en un momento a establecerse un equilibrio entre el paciente y el huésped y prácticamente conviven con el huésped. Bueno, muchos autores dicen que el objetivo por ejemplo, de los virus no es matar al humano en este caso, sino llegar a un equilibrio, ¿no? Que el organismo también se va a acostumbrar al virus y el virus se va a adaptar al organismo humano, ¿no? Porque si muere toda la población, el virus también va a morir. Y como especies, todas las especies, estamos hablando de bacterias, virus, parásitos, seres como el hombre y otros animales, el objetivo no es desaparecer como especie, es perpetuarse como especie, ¿sí? Igual los virus tienen que perpetuarse como especie. Entonces, si lo acaban a la especie donde están afectando, ya no se van a multiplicar y van a desaparecer, ¿sí? Entonces, en la segunda vez generalmente, en la primera vez vamos a ver muchos abortos, lluvia de abortos, pero en la segunda vez solamente el 10 a 25% de los animales van a abortar. Ya los signos clínicos son menores, ¿sí? Y al final se establece una estabilidad enzótica, que es lo que estamos llegando en este momento con el coronavirus, a una estabilidad enzótica, ¿no? Aunque en esta enfermedad, sí, como es bacteriana, puede haber un segundo brote y la bacteria va a permanecer en el medio, ¿no? Si entran animales libres de la enfermedad al hato, esos animales van a abortar. Seguro es que se van a infectar y van a abortar. Pero los otros animales que ya sufrieron
un primer ataque, un segundo ataque ya son más resistentes, pero siguen eliminando las bacterias, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el hombre, ¿cómo se contagia de los animales? Al entrar en estrecho contacto con las membranas fetales, las secreciones vaginales. No puede infectarse. Por eso es que los trabajadores en la lechería, en las ganaderías, tienen que tener una vestimenta adecuada. Y por supuesto debe hacerse el control en estos animales de brucelosis, ¿no? Igualmente los veterinarios debemos tener cuidado, ¿no? Cuando estamos haciendo palpaciones en las vacas, ¿no? Yo no palpo si sé que en ese acto hay brucelosis, ¿no? Hay el peligro de contagiarse. Uno es por el contacto directo entonces con las secreciones y otro puede ser por la ingestión de leche cruda y sus derivados, ¿no? Leche, yogur, queso, ¿no? Si ustedes ven en los supermercados, hay queso de variadas procedencias. No sé si realmente se hace el control en esos establecimientos de la procedencia de estos productos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los menonitas, algunos han controlado brucelosis, otros no, ¿no? Entonces, y el gobierno no está haciendo un control todavía estricto de los productos que se expenden en el comercio, ¿no? Entonces, con estos productos también podemos contagiarnos. No es nomás tomar una leche sin pasteurizar de lo que venden en la calle, ¿no? Hay el riesgo de contraer brucelosis o tuberculosis. Y muchas veces los niños son los más susceptibles. ¿Qué signos clínicos presentan? Hay un signo clínico que en todas las especies siempre va a predominar, es el aborto. O el nacimiento de terneros prematuros, muertos o inclusive débiles. Los abortos generalmente estamos hablando, si hablamos de bovinos, van a ocurrir en la segunda mitad de la gestación. Más o menos los 4 meses y medio, adelante. En muchos casos va a haber retención de placenta. Pueden nacer los terneros aparentemente sanos, pero hay retención de placenta y es otro de los signos clínicos a tomarse en cuenta, ¿no? Cuando uno llega a un establecimiento, ya sea de carne o de leche, si quiere investigar brucelosis, lo primero que tiene que preguntar es, ¿hubieron abortos? ¿Hay retenciones de placenta? ¿Hay metritis? ¿Cada qué tiempo están, si hay registros, fijarse cada qué tiempo están pariendo las vacas? Debe parir cada año. Si no están pariendo cada año, hay un problema de reproducción y hay que investigar. Y lo primero que investigamos es brucelosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad zoonótica, ¿no? Es de mayor riesgo para el hombre. Ya, ¿cómo se produce el aborto? Sí. La retención de placenta es el signo más clásico en brucelosis, en bovino. Al mismo tiempo, retención de placenta y puede ser el aborto o nacimiento de terneros débiles. Son los mismos. Pero la retención de placenta es muy frecuente. Es lo más frecuente. Y si hay retención de placenta, va a haber metritis, una infección del útero. Y si hay metritis, ya hay infertilidad, ¿no? Las vacas que debían parir cada año, ya paren cada año y medio. Entonces ahí están las pérdidas para el productor, o más también, ¿no? Ahí están las pérdidas para el productor de leche y para el productor de carne, ¿no? Una vaca que está en lactación durante más de un año ya comienza a bajar la producción de leche y llega un momento en que ya no es rentable, ¿no? Igual que una vaca que es para producción de carne, esté pariendo un ternero, macho, doctor. sí, que esté pariendo En machos, ¿cuál? en machos, en bovinos machos. Voy a hablar también. Ah, Una ya. vaca que esté pariendo cada 2 años no está produciendo la cantidad de carne que debemos vender, ¿no? De machos vamos a hablar después, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de las hembras? ¿Cómo se produce el aborto?
cuando entran al organismo muchas brucelas, producen unas endotoxinas, ¿no? Esas endotoxinas producen la necrosis de las carúnculas o cotiledones, ¿no? Que son que representan la unión entre el feto y la madre, ¿no? Por ahí pasan los diferentes nutrientes, pasa la sangre al feto, ¿no? Entonces se produce la necrosis de los cotiledones y eso simula ser un aborto, perdón, un parto. Eso simula ser un parto, ¿no? Porque comienza a desprenderse o no hay paso de sangre ya al feto, y eso es un estímulo a la hipófisis para que mande la orden y produzca la hormona progesterona, que es la que ya prepara para el parto al animal. Entonces, el aborto llega a simular un parto, ¿no? Entonces comienza a haber el peristaltismo, aumenta el peristaltismo del útero y se produce la expulsión del feto, ¿no? Antes de tiempo, antes de que realmente el feto esté totalmente desarrollado, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Entonces, uno de los signos clínicos importantes son los abortos, generalmente después de la mitad de la gestación, las retenciones de placenta. Cuando vemos retención de placenta, los veterinarios, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo, ponernos doble guante inclusive para tratar de manejar eso, o mejor no meter mano en estos casos, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, los vaqueros en esos casos, es ponerle un pequeño peso aquí, ¿no? Una pequeña piedra, de manera que vaya de por sí saliendo la placenta, ¿no? Pero ya queda una infección en el útero, y esa infección pues va a retrasar la entrada al seno de la vaca, ¿no? En muchos casos el feto es medio edematoso, ¿no? Este feto ya nació muerto, o puede nacer un feto débil también, ¿no? Por causa de brucelosis. O nacen los terneros débiles que al poco tiempo van a morir por otras causas, ¿no? Por una diarrea, etcétera, pueden morir los terneritos cuando provienen de vacas con brucelosis. Y esta parte es lo que a veces el ganadero no se le puede hacer entender. Dice, no, yo elimino a todas las vacas que abortan, pero aquellas que no abortan y nacen terneros débiles, no las elimina. Entonces esas vacas siguen eliminando la infección. Y hay muchos ganaderos que son reacios a hacer las pruebas de brucelosis. No, dice, yo eliminando las vacas que abortan, yo controlo brucelosis. Pero aquellos que no abortan y tienen terneros débiles, están difundiendo la enfermedad y están contagiando a otras vacas, ¿no? Eso es a veces lo difícil de hacer entender al ganadero, ¿no? Al ganadero lo que le impacta es cuando hay muerte de animales. Ahí recién se preocupa, ¿no? Pero no está pensando en los perjuicios que le ocasiona tener una vaca con brucelosis. Yo les voy a contar varios casos de estos que he tenido. Otro problema, a veces en cualquiera de las especies hay la inflamación de las articulaciones. Los animales no pueden caminar muchas veces. Eso se ve en bovinos, en ovinos, en caprinos, alguna vez en cerdos. ¿Cuál es el impacto de la brucelosis? ¿Cuál es la probabilidad de que vaquillas de madres positivas resulten positivas al primer parto? El 50%. Entonces, si el ganadero quiere eliminar el problema de brucelosis, ¿no? Bueno, primero ha eliminado a las madres, pero las madres dejaron crías ya. Y esas crías se les va a hacer la prueba ya recién después del primer parto. Y ahí recién van a salir algunas positivas, antes van a salir negativas. Pero al parir ya están contaminando nuevamente los pastos y van a contagiar a otros animales, ¿no? Entonces, si queremos acelerar
el control de brucelosis de un rebaño, de un hato, se deben eliminar las madres que fueron positivas y las crías de estas madres positivas, ¿no? Porque la probabilidad es que la mitad de estas sean positivas en el momento del parto, ¿no? Entonces, mejor evitarse los problemas. Pero a ustedes, a ver, háganle entender a los ganaderos eso. Cuesta, ¿no? Más o menos el promedio de retraso en vacas para que entren al celo es un retraso de 63 días en vacas que abortan, ¿no? Un parto posterior. Entonces, lo mínimo son casi 2 meses que se retrasan en entrar al nuevo celo, ¿no? O puede ser más. En general, los terneros de vacas enfermas, y eso es lo que no lo percibe el ganadero, son más pequeños, menos saludables. El crecimiento es más lento, ¿no? Bueno, en otros países se han hecho estudios de que aquellos terneros que son de vacas sanas, si estamos hablando de terneros de carne, ganan carne a 0,86 kilogramos por día cuando provienen de vacas sanas. Cuando son de vacas enfermas, lo mínimo son 0,86 kilogramos día cuando provienen de vacas enfermas. Entonces hay la diferencia. Y en miles de cabezas se hacen pues miles de kilogramos también, ¿no? En vacas de carne. En bovinos de leche pueden haber pérdidas de entre un 20 a 30% en la producción de leche, ¿no? Y en toros lo que se causa es infertilidad. El toro casi no, la probabilidad de que un toro contagie de brucelosis a una vaca es mucho menor que por la vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque el semen se deposita antes, en la monta natural se deposita antes del cuello del útero. En cambio, con inseminación artificial, sí, se atraviesa el cuello uterino y se deposita dentro del útero el semen, ¿no? Entonces, los toros tienen poca importancia en la difusión de la brucelosis, pero esos toros son infértiles, ¿no? Toros que salieron con brucelosis son toros infértiles. Ese es el impacto del toro. No es tanto que difundan, sino la disminución de la calidad como reproductor. Algo que debemos hacer entender al productor es que por día que no está preñada una vaca, ¿no?, se van a incrementar los costos en alimentación y mano de obra, ¿no? Pues una vaca no es rentable, o la producción de una vaca no es rentable si no está preñada cada año, ¿no? Está consumiendo más pasto, más alimento y no está dando ganancias económicas al productor. Eso es en cuanto a toros. ¿Alguien quería preguntar de toros? ¿Alguna pregunta? Yo pregunté, doctor, sobre toros. Quería saber el signo más claro que tiene y ya me dijo infertilidad también. Gracias. En toros casi no se afecta la capacidad de monta. Lo que sí se afecta es a la fertilidad, ¿no? Si ustedes hacen los exámenes andrológicos, la calidad del semen de esos toros va a ser mala, ¿no? Entonces, ese es el impacto en toros. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en cerdos, se puede ver los problemas de orquitis. En toros, muy rara vez se ve orquitis, pero igual está afectada la capacidad de reproducción. En cerdos, vamos a ver más adelante, uno de los problemas frecuentes es la orquitis, ¿no? En perros también. En porcinos. En porcinos, cuando entra la enfermedad a piaras libres de brucelosis, siempre va a producir
abortos, infertilidad, lechones débiles, orquitis, epididimitis, ¿no? Artritis, y la infección es persistente en la piara. Bueno, en porcinos va a ser diferente un poquito la forma de control, ¿no? En porcinos es mejor en estos casos, si entró brucelosis a una piara, es mejor eliminar todos los animales, comprar animales libres de la enfermedad. Pero en bovinos no, en bovinos hay que chequear, ¿no? Hay que hacer pruebas serológicas. En cerdos no, es todo afuera mejor. Doctor, una preguntita. Sí. Usted dice que en cerdo hay que eliminarlo y en las instalaciones no se quedaría, o qué tiempo se quedaría para meter nuevos Por supuesto que animales. las instalaciones hay que desinfectar. Hay que mantener libres por lo menos 2 meses sin cerdos. Hay que flamear las paredes, si son galpones de cemento, hay que flamear las paredes. Si habían potreros de pastoreo, tienen que ararse esos potreros durante 2 o 3 meses y ponerse al sol, ¿no? O sea, hay que desinfectar muy bien el establecimiento para volver a repoblar, ¿no? Doctor, una preguntita. Sí, sí. Si esos porcinos se le hace un chancho a la cruz, digamos, bien cocidito, ¿sirve para comer o igual llegaría a ser contagiosa para el hombre? No, generalmente van a morir las bacterias, son bacterias frágiles, pero los aparatos, el aparato reproductor, eso sí hay que eliminar, ¿no? Eliminar. Y si ese Ya, animal, por ejemplo, ha tenido fiebre, no se puede faenear, ¿no? En los mataderos, no sé, es una norma que debe haber, tanto en bovinos como en otras especies, un animal que está con fiebre no se debe faenear, ¿no? Porque esas carnes afiebradas se descomponen fácilmente. ¿Sí? Ese es el problema. En cerdos hay un problemita también. A veces no se notan los abortos porque la madre, si nacen los fetos pequeños, los abortos, generalmente la madre se los ingiere, se los come a los fetos, entonces no observamos ese signo clínico del aborto, ¿no? Pero esa hembra va a estar repitiendo celos, que es otro signo importante también a tomar en cuenta, no solamente para esta enfermedad, sino en cualquier enfermedad de reproducción. La repetición de celos debe indicarnos que hay un problema y tenemos que investigar. Pero empezamos primero en brucelosis, leptospirosis, y así las otras enfermedades que vamos a ver más adelante. En porcino igual ocurre el aborto después de la segunda mitad de la gestación. O sea, un poquito más del mes de gestación. En porcinos casi los abortos no se repiten. En bovinos alguna vez hay un segundo aborto. Igual, las cerdas infectadas antes de la madurez sexual no abortan, ¿no? Hay otra característica en cerdos. La infección en lechones es temporal. Algunos lechones van a quedar como portadores hasta grandes. A veces van a haber problemas de artritis y los anticuerpos van a ser muy bajos para poder detectarlos por las pruebas serológicas, ¿no? Entonces, quiere decir que la infección es temporal, o sea, muy corto dura la infección en los cerditos, pero van a quedar como portadores de la enfermedad. Otro signo clínico puede ser, o lesión, puede ser en cerdo la presencia de abscesos en diversos órganos y tejidos. Otra característica un poco diferente a los bovinos es que en las hembras la infección es de muy corta duración, ¿no? Después del primer episodio de aborto que había en las hembras, esas hembras a veces quedan libres de la infección. Pero los machos
los machos son los que mantienen la infección de por vida. Las hembras pueden curarse, ¿no? Entonces, un poquito diferente. En cambio, en bovinos, la infección permanece de por vida tanto en machos como en hembras. Aquí no. Los machos son los que se infectan de por vida y las hembras pueden, la infección puede ser corta. No en todas, pero una gran mayoría. Entonces, hay pequeñas diferencias de una especie a otra. Y en cerdos, cuando vemos un cerdo con unos testículos muy grandes, debe llamarnos la atención y puede ser un signo de brucelosis. Entonces, hay que chequear a este cerdo. Hay que hacerle pruebas de brucelosis. Si hay brucelosis, entonces posiblemente la piara ya está infectada, ¿no? Entonces ya hay que tomar las medidas para el control. En caprinos, igual que en cerdo, lo que va a predominar es el aborto. Entre el tercero y cuarto mes hay la presencia de higromas, que son como tumores llenos de agua, ¿no? También puede haber artritis, espondilitis y orquitis. Pero en los abortos, en todas las especies, siempre es lo más común. Y en caprinos, otro dato importante, que la mastitis es lo común, es muy común. Por eso es que en la historia dice que los soldados que había en la isla de Malta enfermaron de brucelosis tomando leche cruda de cabras, ¿no? Entonces, porque las cabras fácilmente llegan a tener mastitis, en mayor proporción que los bovinos y porcinos. La leche sale con grumos, igual que cualquier mastitis, ¿no? Y van a aparecer a veces nódulos en la glándula mamaria. Bueno, esos son los signos clínicos, ¿no? Cuando los rebaños están crónicamente infectados ya por mucho tiempo, los signos clínicos no se van a percibir casi, no son poco evidentes, pero se puede llegar a aislar de todas maneras el microorganismo porque muchos de esos animales van a estar eliminando brucelas, ¿no? Igual, los cabritos, más o menos parecido a lo que ocurre en los cerdos, en los lechones, pueden nacer infectados o infectarse después, ¿no? Muchos de estos animales jóvenes se van a curar, pero otros no, ¿no? Y esos van a ser una fuente de infección para el resto de los animales, ¿no? Entonces, siempre en todas las especies, lo que va a prevalecer siempre va a ser el aborto, tanto en bovinos, ovinos, caprinos, inclusive en perras, ¿no? En ovinos, las ovejas. Los ovinos afecta la Brucella melitensis, pero también puede afectar bueno, por supuesto, afecta a caprinos, pero también afecta a ovinos, ¿no? Si ustedes han visto alguna vez, hay rebaños mixtos donde están ovejas y cabras. Entonces afecta a las dos especies, ¿no? Los signos clínicos en ovinos son parecidos a los de caprinos, aunque son un poco más resistentes a la brucelosis, ¿no? Hay una de las cepas, la Brucella ovis, que es un poquito más patógena para el ovino, ¿no? Para las ovejas. Por la Brucella melitensis los abortos son menos frecuentes, a veces se pueden curar espontáneamente, ¿no? Y también las ovejas pueden infectarse por Brucella suis y por Brucella aborto, aunque no son tan patógenas estas cepas para los ovinos, ¿no? Y la Brucella ovis, que es propia de los ovinos, puede causar epididimitis, afectar los testículos, unilateral, esterilidad, atrofia testicular, fimosis, ¿no? Y algunos casos van a ser inaparentes, no hay ningún signo clínico, ¿no? Pero el semen puede contener brucelas, ¿no?
puede quedar libre el animal o las brucelas irse a riñones. Es una diferencia en esta especie, que las brucelas pueden ir a riñones y se pueden encontrar las brucelas en la orina, ¿no? Entonces, pero también en los riñones van a causar una nefritis crónica, ¿no? Y después pueden ocasionar ya la muerte del animal por causa de la nefritis crónica, ¿no? Por la insuficiencia renal crónica. Entonces, otra diferencia, ¿no? En esta especie, la enfermedad va a los riñones y por tanto la difusión de la enfermedad va a ser principalmente a través de la orina, ¿no? No ocurre lo mismo en cerdos y en bovinos, en las otras especies, ¿no? Pero en ovinos sí, se elimina a través de las bacterias, a través de la orina. Si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás. En equinos se ha aislado Brucella ovis y Brucella abortus, ¿no? Producen un síndrome que se llama bursitis fistulosa, o mal de la cruz, o mal de la nuca, aunque no está en la nuca, pero se llama así. Muy rara vez hay abortos en equinos, ¿no? Y la infección puede provenir de bovinos o porcinos, ¿no? Muy rara vez también el caballo va a infectar a bovinos, un poco difícil, ¿no? Pero el hombre puede infectarse de esas lesiones abiertas. Ocurre que las lesiones están justamente donde se pone el ensillado en la parte de adelante, en la cruz, justamente en la cruz del animal, del caballo, ¿no? Y uno piensa, cuando aparecen esas heridas, piensa, no, es cuestión de las monturas, ¿no? La lesión en las monturas que está ocasionando eso, pero puede ser a veces brucelosis. Entonces el hombre, al estar manipulando, ensillando al animal y tocando esa herida, puede contagiarse de brucelosis de esa forma, ¿no? Entonces los caballos son ligeramente más resistentes a la infección por las brucelas, ¿no? Y la enfermedad no se transmite de caballo a caballo, ¿no? Pero pueden resultar positivos a las pruebas serológicas de brucelosis. En ese caso también hay que eliminar el caballo o llevarlo a un matadero de caballo. La carne de caballo no se preocupen, se consume. En perros y gatos, un ratito voy a poner aquí. En perros y gatos. En perros es por Brucella abortus, muy rara vez se infecta. También pueden ser por Brucella suizo o melitensis. O sea, pueden haber infecciones con otras especies de Brucella, como ocurre en cualquier otra especie, ¿no? Pero cada especie, ya les dije, cada especie animal tiene de preferencia una de las cepas que son propias de esa especie animal, ¿no? La Brucella abortus más va a afectar a bovinos, pero puede afectar a otras especies, ¿no? Pero es menos probable. La infección, ¿cómo ocurre en perros y gatos? Puede ser con el consumo de fetos o envolturas fetales, ¿no? Eso principalmente va a ocurrir a nivel de campo, ¿no? Y también cuando se da leche de vacas o de cabras, especialmente en rebaños de cabras y ovejas, hay todavía la costumbre de tener perros que se acostumbren con las cabras y sirven para el cuidado de esos animales a nivel de campo, ¿no? Cuidado especialmente de los zorros, ¿no? Zorros o leones. Entonces, se utilizan los perros para guardianes de las ovejas o cabras, ¿no? Entonces, se acostumbra a que los cachorros tomen leche de cabra o de ovejas y se críen con estos animales y después van a ser
van a ser como parte casi del rebaño, pero ayudan bastante. ¿Sí? Aunque también son fuentes de infección los perros de muchas enfermedades que se transmiten a bovinos, ovinos y cabras también, ¿no? La infección en perros por estas cepas de Bruselas puede ser subclínica, ¿no? Aunque a veces puede haber fiebre, emaciación, orquitis. Orquitis hemos visto en perros, pero no era por Brucella abortus ni suis, sino era por Brucella canis. Puede haber retraso en entrar en el celo de las perras, artritis y abortos, ¿no? La transmisión de perro a perro es muy rara, ¿no? Pero han habido casos de humanos que se han infectado de perros, ¿no? Por el manejo de cuando nacen a los perritos, no es nomás de estar besándolos. ¡Ay, qué bonito! Dice este perrito que nació, lo están besando en cuanto nació. Ahí pueden infectarse las personas. La Brucella canis es episótica, ¿no? Estamos hablando de la canis, que es propia del perro, ¿no? Puede causar muertes embrionarias, abortos, prostatitis, epidemitis, dermatitis, agrandamiento de ganglios linfáticos, agrandamiento del vaso, estrinitis, esplenomegalia, linfadenitis, ¿no? El aborto más o menos se produce a los 50 días, ¿no? Ya les voy a contar algunos casos. Los cachorros pueden nacer muertos o mueren después. Los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. El hombre es susceptible a Brucella canis, aunque no en la proporción en patogenicidad, agresividad que lo hace la Brucella abortus o la Brucella melitensis, ¿no? El personal de laboratorio y de perrera son susceptibles a contraer no solamente la enfermedad de perros, sino también de las otras cepas de Brucella, ¿no? Y por eso los colegas que estaban trabajando en la elaboración de antígenos de brucelosis en Provetsur estaban susceptibles a contraer esas infecciones, ¿no? Y esas son enfermedades de tipo profesional, ¿no? Los gatos son resistentes. Ahora yo les digo una cosa, ya se han aislado brucelas en perras y perros, ¿no? Llegaron al hospital a unos 4 casos de perros con orquitis, o sea, los testículos muy agrandados. Se les sacaron muestras de sangre, se sacaron muestras también de los testículos y también de hembras y se logró aislar la Brucella canis. La doctora Gloria Marín, que trabajaba en ese momento en Provetsur, aisló Brucella canis. Entonces, no hay lugar a dudas que nosotros ya tenemos este problema en los perros y hay que tomar cuidado, especialmente los clínicos, ¿no? Perra que aborta, hay que sospechar de brucelosis y hay que tener cuidado en el manejo de los cachorros. Los gatos son resistentes, ya les dije, ¿no? Entonces, en perros, lo que hemos visto, este es un caso de un perro que llegó al hospital, ¿no? Los testículos demasiado grandes, agrandados, ¿no? Y por supuesto, esos perros son estériles. En otros mamíferos tenemos los búfalos, que los sinos son similares a los bovinos, ¿no? Los camellos y camélidos americanos, las llamas, las vicuñas, las alpacas, se pueden infectar de Brucella melitensis, ¿no? Por contacto con las ovejas o cabras. Y también el hombre, por supuesto, de la Brucella melitensis, ¿no? Bueno, y en aves no se ha aislado. Tienen poca importancia en el mantenimiento de la enfermedad, aunque las aves carroñeras podrían trasladar brucelas a otros lugares, ¿no? Pero es menos probable. Ahora en humanos, brucelosis es una enfermedad importante, una enfermedad zoonótica importante en el hombre, ¿no? El hombre es susceptible a Brucella melitensis, en primer lugar, por orden de
de patogenicidad, ¿no? Brucella melitensis, abortus, suis y canis. Las más patógenas para el hombre son la melitensis, luego viene la suis, la abortus y último la canis. En ese orden. El periodo de incubación en el hombre es de 1 a 3 semanas, pero puede ser varios meses. Ya les voy a contar algunos casos. La enfermedad, al igual que los animales, cursa de forma septicémica. Puede haber una fiebre continua hasta de 47 grados o puede ser intermitente o irregular, ¿no? O sea, fiebre en la mañana, a veces fiebre en la tarde, ¿no? Escalofríos, sudoración profusa, muy parecido a lo que se presenta con el dengue, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, ahí los médicos clínicos no conocen mucho estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Pero es el veterinario el que tiene que tener la idea idea cabal de lo que son estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Si el veterinario, por ejemplo, presenta estos signos clínicos y él trabajó en estancias de carne o lecherías, ¿no? Donde habían brucelosis, es posible que se trate de esa enfermedad, entonces ya hay que hacer las pruebas respectivas, hay que sospechar de brucelosis, ¿no? O a veces también parecido al dengue, ¿no? El dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito, chikungunya, producen escalofríos, producen sudoración profusa, muy parecido a brucelosis, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Hay dolores musculares, esto puede ser un signo importante también, ¿no? A tomarse en cuenta cuando la persona está infectada de brucelosis. Hay fatiga, hay insomnio, impotencia sexual, ¿no? Las chicas primero, antes de casarse, háganle una prueba de brucelosis a sus parejas o a sus novios, ¿no? No vayan a llevarse una sorpresa después que se casen. Constipación, anorexia, dolores de cabeza, cefalgia, artralgia, dolores musculares, articulares y dolores generalizados, ¿no? Entonces, muy fácil de confundir con otras enfermedades. Irritación, nerviosismo, depresión, esto a veces ocurre con algunas vacunas de rabia que se aplican a los humanos, ¿no? Ganglios linfáticos agrandados y vasos también agrandados, esplenomegalia y hepatomegalia del hígado, ¿no? La enfermedad puede durar pocas semanas a meses, inclusive años, ¿no? Pueden haber complicaciones, meningitis, artritis supurativa, endocarditis supurativas y endocarditis vegetativas, ¿no? Afecta al corazón. El curso puede ser crónico muchos años con o sin infección bien localizada, ¿no? A veces directamente se generaliza. Entonces, el diagnóstico de brucelosis solamente por los signos clínicos es muy difícil. Tienen nomás que hacerse pruebas serológicas, las mismas que se utilizan para animales, ¿no? Ahí tenemos la prueba Rosa de Bengala, BPA, etc., ¿no? Y ya han habido casos de colegas que se han infectado con brucelosis. Creo que el doctor Santiago Camacho, trabajaba con la parte de producción antes, se infectó, pero se trató a tiempo y se curó, ¿no? Pero antes un colega que no le pudieron diagnosticar bien los médicos, ocurre que a veces hay una inflamación a nivel de las articulaciones y esas articulaciones muchas veces son de las vértebras, ¿no? Pues hay una inflamación y esas vértebras se van uniendo prácticamente y al final se pierde la movilidad de la columna vertebral, ¿no? Entonces ese colega prácticamente no podía hacer movimientos, era como un tronco, ¿no? Para hacerlo echar tenía que agarrarlo y hacerlo echar a la cama porque no podía mover la columna vertebral, ¿no? Y murió por esa enfermedad.
Al final, como estas enfermedades, una cosita, estas enfermedades de tipo crónica llegan a desencadenar nomás la formación de complejos inmunes. ¿Qué son los complejos inmunes? Vuelvo, tomen nota de esto, porque en algún momento yo les voy a hacer preguntas. Los complejos inmunes, en palabras sencillas, son autoanticuerpos. ¿Lo puede volver a repetir, doctor? Se escuchó entrecortado. Ya. Los complejos inmunes son autoanticuerpos que afectan, o sea, esos anticuerpos afectan a sus propias células o tejidos del organismo. ¿Ya? Y en muchas enfermedades como esta, vamos a ver en otras enfermedades también, afectan al riñón, algunas al corazón, otras a las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, el reumatismo es una enfermedad inmunológica por formación de complejos inmunes y ahí se forman los anticuerpos que atacan a sus propias células, ¿no? Entonces, ¿qué son los complejos inmunes? Es la formación de autoanticuerpos o anticuerpos que atacan a sus propias células, ¿no? Eso es. Bueno, eso es en humanos, ¿no? Disculpe, doctor, una pregunta. Sí. No sé si escuché mal de uno de los que se presenta de los humanos, lo que es la fiebre continua hasta 47 grados, dijo, o 40 grados nomás, como en la diapositiva. Puede llegar a 40 grados, pero a veces es continuo, a veces es en la mañana, en la tarde, no, una vez es continuo, otras veces no, ¿ya? Por eso es que se puede confundir con muchas otras enfermedades. Disfásica se dice, cuando no es continuo. Bueno, ahí decimos, ¿no? La brucelosis se puede contagiar el humano por contacto directo con los animales de granja, principalmente con el contacto con las secreciones, ¿no? O también por el consumo de leche y sus derivados, ya hablamos de eso. En el diagnóstico, cuando vamos, escuchen bien, esto yo les digo con experiencia, cuando vamos a un establecimiento, ya sea de carne o de leche, lo primero que debemos preguntar o fijarnos en los registros, si tiene el registro mejor, si hay fallas reproductivas, si las vacas están pariendo normalmente, cada año, ¿no es cierto? Si hay la presencia de abortos, si hay retención de placenta, o hay el nacimiento de terneros débiles, debemos pensar que hay brucelosis, ¿no? Y si vemos algunos signos clínicos, hay que tomarlos en cuenta, aunque no siempre cuando uno llega a la granja están los animales con esos signos, ¿no? Si tenemos algunos de estos signos, ya hay que sacar muestras, enviarlas al laboratorio y hacer las pruebas serológicas, en algunos casos inclusive los cultivos. Yo les voy a decir en qué casos tuvimos que hacer cultivos. Las pruebas serológicas son las pruebas de rutina que se utilizan. Para eso utilizamos suero sanguíneo, ¿no? O sea, sacamos sangre sin anticoagulante y el suero es lo que ocupamos para la prueba serológica, ¿no? En algunos casos podemos utilizar el líquido vaginal de aquellas vacas que abortaron, o el líquido seminal también de los toros, ¿no? En los toros generalmente hay que sacar líquido seminal y también sangre o suero sanguíneo, ¿no? En las vacas solamente el suero es lo más práctico, ¿no? En los toros, si da positivo en líquido seminal o da positivo en sangre, ese toro es positivo. Inclusive títulos bajos hay que tomarlo en cuenta en los toros y hay que eliminar. Ahora, en las pruebas, hay varias pruebas que se están utilizando actualmente. Hay las pruebas de aglutinación rápida, ¿no? Que es la BPA, aglutinación rápida con antígeno baferado, o la prueba de rosa de Bengala, ¿no? Estas dos pruebas son las pruebas básicas o tamiz
que son las pruebas que primero se hacen. Si salen positivas estas pruebas, entonces ya se enfrenta a otras pruebas confirmativas, ¿no? Hay muchas pruebas, hay la adulteración del tentú, anillo. Esta prueba de anillo en leche o ring test es para detectar átomos positivos. Se hace la prueba en la leche, ¿no? Se saca de los tanques de leche, y de ahí se hace la prueba. Solamente nos dice el átomo está infectado, pero de ahí si sale positivo tenemos que hacer el diagnóstico individual de cada animal con sangre, ¿no? Bueno, hay muchas pruebas. Ahora lo que se está utilizando son estas pruebas, la prueba Rosa de Bengala o BPA, como prueba tamiz, y como prueba confirmativa tenemos la UNIVET, ¿qué es? Sí, UNIVET, antes se llamaba LIDIVET, que está en el laboratorio que está en la Avenida del Ejército, que es el laboratorio oficial. Se utiliza la prueba de ELISA o la prueba de polarización fluorescente, ¿no? En algún caso tuvimos que hacer cultivos, ¿no? Cuando aborta una vaca en el feto, en el estómago del feto hay un líquido. Ese líquido se puede sacar con una jeringa y mandarla a la jeringa con el líquido al laboratorio para aislar bacterias, ¿no? Había un colega, bueno, siendo veterinario inclusive, tiene sus estancias de animales criollos de muy buena genética, y le atendía, le cooperaba también otro veterinario, ¿no? Y él me llama y me dice: doctor, ha habido abortos en estas vacas, pero esas vacas fueron traídas de Brasil de muy alto valor genético y económico, ¿no? Sacamos las pruebas serológicas y salían positivas, pero el colega, el otro veterinario, el dueño, no creía. Entonces dile, bueno, en cuanto aborta una vaca y hay un feto, tráiganos el líquido del feto, del estómago del feto abortado. Entonces, eso hizo, nos trajo la muestra y se aislaron brucelas, ¿no? Entonces, cuando se ve el agente etiológico, no hay vuelta que dar, es brucelosis, ¿no? Entonces, le dijimos, ¿qué podemos hacer? No, tienen que eliminar a estos animales, pero bueno, el costo era alto, no quería eliminarlos, no sé al final en qué quedó, pero creo que al final lo eliminó, ¿no? Y en Atos lo que se hace es, ahorita está en el programa de control de brucelosis, hay los veterinarios acreditados, hacen las pruebas hasta bajar al 1%, ¿no? Cada mes pueden hacer, o cada 2 meses, hasta bajar la incidencia al 1%, y luego, cuando baja a 1%, ya hacen las pruebas una vez al año. Pero no es solamente con eso, hay que acomodar las alambradas, no comprar ganado de otro lado que no tengan pruebas negativas, ¿no? Son toda una serie de requisitos que se tienen para el control de brucelosis, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando con unos colegas de Brasil, les pregunto qué es lo que hacen en cuanto a brucelosis, pero aquí todavía están reacios los ganaderos en tratar de controlar sus problemas, ¿no? Ellos hacen la prueba estas pruebas de screening simplemente, ¿no? Salen a las pruebas de screening positivo, ya los eliminan, ya no hacen las pruebas confirmativas, ¿no? Porque la diferencia de estas otras pruebas, hay alguna diferencia, pero no es mucho. Pero además no solamente es hacer las pruebas, sino tomar en cuenta la historia clínica. ¿Hubieron abortos? Si hubieron abortos y a esta prueba salen positivas, la probabilidad de que salgan positivas a esta prueba screening básica es alta, ¿no? Entonces, el veterinario no solamente va a dar su diagnóstico en base a las pruebas serológicas, sino también a la historia de hubieron abortos, hay retenciones de placenta, todo eso, para decidir y tomar las medidas aconsejables, ¿no? Yo como propietario, por ejemplo, de animales, ¿qué haría? Yo hago solo esta prueba. Me salen positivos con alguna reacción, yo los elimino para acortar el tiempo de control de brucelosis lineal. Pero hay ganaderos que
a veces sale positivo, y eso yo les digo con conocimiento de causa, porque yo he trabajado con algunos cabañeros inclusive, ¿no? Salía una vaca positiva. Esa vaca hay que eliminarla, le decía al colega veterinario. Volvía después a los 15, 20 días a hacer otro chequeo, y esa vaca, ¿por qué lo mantienen aquí? No, doctor, hágamelo nomás, que de repente ha cambiado. No, ¿cómo va a cambiar? No cambiaba, ¿no? Y ahí está el problema en los ganaderos, que no quieren eliminar fácilmente a sus animales porque fueron de alto valor genético o fueron muy caros, ¿no? Bueno, hay otras enfermedades que se parecen en bovinos como la deficiencia de calcio, magnesio, fósforo, que pueden a veces causar abortos. Campylobacteriosis, que vamos a ver después, tricomoniasis, leptospirosis y otras enfermedades. En el hombre con resfríos fuertes, reumatismo, chikungunya, zika, el dengue, ¿no? Se parecen a esta enfermedad. Tratamiento, eso es importante, no se realiza en animales, es una enfermedad zoonótica, ¿no? En el hombre sí, se utilizan las tetraciclinas, sulfas, rifampicina, estreptomicina y otros antibióticos de última generación. El control. El control se basa principalmente en hacer las pruebas y sacrificio y mandar al matadero los reactores positivos, ¿no? Bueno, el programa de vacunación, el programa de control de brucelosis que tenemos ahora, a nivel nacional creo que está ahora, indica que se deben vacunar las terneras entre 3 a 8 meses con la cepa 19, pero también pueden vacunar con las cepas, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Acá se me fue, no, ya me voy a acordar. Pero hay otra vacuna en la que se vacuna tanto animales jóvenes como adultos. Pero si llevan un buen control, esta vacuna es mucho más barata, ¿no? Y se vacuna de 3 a 8 meses de edad solamente, ¿no? Junto a eso, por supuesto que le van a exigir cuando entre una cuando entra el control de brucelosis. ¿Si alguien hablaba? Yo no bebo solo, no tengo pareja, no hay mujer. No soy alcohólico, yo consideré siempre los muchachos. Hombre que patea solo entre hombres es alcohólico. Jóvenes, apaguen sus micrófonos, mejorar las instalaciones, ¿no? Hay que hacer una combinación de eso, ¿no? Prueba y sacrificio, vacunación y mejorar las instalaciones, ¿no? Pero eso va a depender de cada región o establecimiento. Pero ahora el control de brucelosis es obligatorio, ¿no? Ya no es voluntario. ¿Cuál es la situación actual? La entidad que ha estado haciendo siempre controles de brucelosis ha sido FEDEPLE, ¿no? Que ya hace varios años atrás venía controlando brucelosis y tuberculosis, ¿no? Y está el programa nacional que ya ha comenzado a ejecutarse con algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, a los campesinos que le digan que 2 vacas de sus 5 vacas son positivas y tiene que mandar al matadero, y esas vacas están nomás produciendo leche, no va a querer. Entonces el gobierno tendría que indemnizar por esas vacas, que no han previsto un fondo para indemnizar principalmente a los campesinos pequeños, ¿no? Los ganaderos grandes no se hacen muchos problemas, pero los campesinos chicos sí, y ahí puede estar el problema del control de brucelosis. ¿Qué beneficio nos trae la erradicación? Vamos a tener hatos libres, vamos a vender reproductores a mejor precio en las ferias, ¿no? Mayores ingresos de carne y leche, menor riesgo de infección para los veterinarios y los consumidores,
Pero por supuesto que va a haber nomás algún costo en el control de erradicación. Las pruebas tienen un precio, no son gratis. Las alambradas hay que mantenerlas bien. Y aquellos animales que salieron positivos hay que eliminarlos, ¿no? Y ese es a veces el problema en que los ganaderos no quieren eliminar eso. En algunos casos va a tener que ser nomás a la fuerza, como se hace con fiebre aftosa, ¿no? La vacunación es obligatoria. Ya casi terminamos. Doctor, Sí, adelante. si tengo un hato de unas 50 vacas, por ejemplo, y sospecho de brucelosis porque abortó una vaca, ¿qué cantidad debería de las 50 vacas debo escoger para hacer la prueba? Todas las vacas. Aquí no hay muestreo, hay que hacer de todas las vacas. Si hubo un aborto, mejor investigar en esa vaca. Una cosa. A veces las vacas que abortan pueden salir negativo después del aborto hasta 15 días. 15, 20 días pueden salir negativas las pruebas, ¿no? Entonces hay que esperar en algunos casos unos 20 días para hacer la prueba después del aborto, ¿no? Y si sale positivo, por supuesto, hay que hacer mejor a todo el hato. Y aunque, digamos, no hayan vacas que hayan abortado, de norma se debe hacer la prueba una vez por lo menos al año. Eso es. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. En caso de que sospeche de brucelosis, digamos a nivel nacional, por ejemplo, yo en Chuquisaca, ¿a quién tendría que recurrir para hacer muestrear el hato que tengo, digamos? Deben haber los funcionarios del programa de control de brucelosis. Pero si no hay, usted, si tiene su estancia, usted como veterinario, saque las muestras, mande al laboratorio. No es ningún problema sacar una muestra. Se puede mandar aquí. Si no hay un laboratorio allá que esté haciendo las pruebas, puede mandar. Está bien, doctor. Gracias. Bien, jóvenes, si no tienen más, nos veríamos entonces el próximo lunes. El lunes hay el paro. Estamos esperando la comunicación. Ustedes estén atentos también. Por supuesto que con el paro ustedes van a estar en sus casas, pues, encerrados, ¿no? No van a salir. No vamos a salir a bloquear. Hay que salir, doctor, hay que salir, hay que apoyar. Eso estamos esperando nosotros la confirmación de las autoridades universitarias y que haya alguna resolución. Eso estamos esperando ahora. Yo creo que tal vez saldrá el día o mañana. Entonces estén atentos también a esa comunicación de las autoridades de la universidad, ¿no? Bueno, si dice hay que suspender, pues no pasamos clases. Mejor para ustedes, ¿no? Ya. Entonces va a depender de la comunicación que nos hagan las autoridades. Doctor, una pregunta, buenas tardes. Yo recién adicioné esta materia. Quisiera saber si tiene algún texto guía o si lo subió diapositivas a la página. Hay el texto guía, les dije, del doctor Jorge Cruz, que está en la fotocopiadora de la facultad. Están varias enfermedades, aunque algunas que no están ahí, yo he incluido aquí, debido a que como estamos trabajando en laboratorio, vemos la importancia de otras enfermedades, entonces esas las he agregado aquí en la presentación. ¿Ya? Pero que de estas enfermedades hay una amplia literatura. ¿Ya? Lo básico les voy a pasar en las grabaciones aquí de las presentaciones, tanto grabada como la parte hablada y grabada van a salir, ¿no? Y eso le voy a pasar a su compañera, a Camacho Marisol, y ella le va a pasar por Drive, creo, no sé cómo es, a ustedes para que vean y escuchen, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Gracias. Sí, ahora
de esta y del lunes y de esta ya les voy a pasar más tarde, máximo hasta mañana. ¿Ya? Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta o nos veríamos nomás en la próxima clase. Ninguna, doctor. Hasta luego. Entonces nos vemos en la próxima clase, que no sé si va a ser el lunes o va a ser el viernes. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. De todas maneras, si les pasamos las presentaciones, ya vayan leyendo, ¿no? Y ampliando sus conocimientos. En Internet también hay mucha información. Estas son enfermedades antiguas ya. Y hay mucha información en Internet. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Ya, hasta luego, doctor. Doctor, Hasta luego, doctor, hasta luego. hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Alcina Rivera Obando. A Juancho Saúl.